Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al conversatorio sobre la novela Como agua para chocolate, de la autora Laura Esquivel. Hoy nos acompañan 4 grandes invitados especiales que nos ayudarán a explorar los diversos aspectos de esta obra maravillosa y extraordinaria. Permítanme presentarles a Marco, Yuval, Kevin y Joel. Todos nosotros y el público somos estudiantes que hacen una charla entre compañeros que tiene como fin reconocer el papel fundamental de la novela en la cultura y la literatura mexicana. Vamos a empezar con un breve resumen de la novela. Como agua para chocolate fue escrita durante el año de 1989 y publicada por la editorial Planeta en la Ciudad de México, el cual narra la vida de Tita, la menor de las hijas de la familia de la Garza, que se enfrenta a la imposición de no casarse para cuidar a su madre, mamá Elena. A lo largo de la novela, Tita canaliza sus emociones a través de la comida, afectando a quienes lo rodean. Esta obra se desarrolla en un ambiente rural y tradicional a principios del siglo XX. Esta combina el realismo mágico con las costumbres y tradiciones mexicanas. Este libro tiene como objetivo principal explorar temas del amor y opresión, mostrar el poder de la cocina y los alimentos, destacar el realismo mágico y criticar las tradiciones opresivas. Así bien, también se ha hecho una adaptación cinematográfica en 1992, siendo un éxito a nivel global, dirigida por Alfonso Arau. Esta película ayudó a la novela y a llevarla a una audiencia global. Terminando de mencionar lo anterior, ahora les diré la mecánica que tendrá el conversatorio. Primero les mencionaré las preguntas y ustedes las responderán de acuerdo a sus conocimientos en la lectura de esta novela. Tendrán 1 minuto para responder cada pregunta. Después habrá una actividad interactiva en donde mencionarán algún dato interesante o un punto específico que les haya llamado la atención del libro. Y por último, se les quedará la palabra al público presente para que pueda realizar a nuestros invitados cualquier pregunta, mencionar inquietudes o impresiones referentes a la obra Como agua para chocolate. Para comenzar, me gustaría discutir cómo la Revolución Mexicana influye en la trama y los personajes de la novela. Esta pregunta va dirigida a todos nuestros invitados. ¿Cómo creen que la Revolución Mexicana influye en el desarrollo de los personajes y la trama? Marco, ¿podría empezar usted? Muchas gracias. Bien, la Revolución Mexicana crea un ambiente de cambio y conflicto que refleja las tensiones internas de la familia de la Garza. La guerra y la revolución también simbolizan la lucha interna de los personajes por su propia libertad y deseos. Gracias. Yuval, ¿cuál es su perspectiva sobre cómo la situación política afecta en la cocina y la vida cotidiana en la novela? La escasez y la situación política afectan la cocina y la vida cotidiana de los personajes. La comida se convierte en un refugio y un medio de resistencia ante la adversidad. Interesante. Kevin, ¿cómo se utiliza el contexto histórico en la adaptación cinematográfica para intensificar las tensiones y los conflictos? La adaptación cinematográfica utiliza el contexto histórico para intensificar las tensiones y los conflictos personales. La Revolución Mexicana también se usa para mostrar el contraste entre las viejas y nuevas formas de vida. Finalmente, Joel, ¿puede explicarnos cómo la Revolución Mexicana afecta a los personajes y refleja los cambios sociales y económicos de la época? La Revolución Mexicana es un telón de fondo que afecta a todos los personajes, mostrándose en cambios sociales y económicos. Los personajes como Gertrudis, que se une a la revolución, representan la transformación y la búsqueda de una nueva identidad.
Pasemos ahora a las tradiciones familiares. Esta pregunta también va dirigida a todos nuestros invitados. ¿Qué papel juegan las tradiciones familiares en la novela y cómo afecta a los personajes? Yuval, ¿puede comenzar? Las recetas y las tradiciones culinarias son una forma de conectar a los personajes con su pasado y su cultura. La cocina se convierte en un espacio de poder y resistencia para Tita. Las tradiciones reflejan las estructuras patriarcales de la época. Los conflictos familiares también ilustran tensión entre las viejas y las nuevas costumbres e ideales que surgen con la revolución. En la película, las tradiciones familiares se visualizan a través de la ambientación y las prácticas cotidianas. La opresión de mamá Elena y las expectativas sociales se ven claramente en las decisiones y conflictos de los personajes. Las tradiciones familiares son opresivas, especialmente para Tita, quien se ve obligada a seguir las órdenes de su madre. Sin embargo, esas tradiciones también son un medio para que Tita exprese su rebelión y creatividad a través de la cocina. Ahora hablemos de los personajes de Tita. La pregunta para todos es: ¿cómo evoluciona el personaje de Tita a lo largo de la novela? Joel, ¿puede empezar? Tita representa el cambio en la sociedad mexicana, moviéndose de una posición de obediencia a una independencia y autoafirmación. Su evaluación y evolución es un reflejo durante la Revolución Mexicana. Marco, ¿cómo se refleja la evolución de Tita en sus habilidades culinarias? Tita evoluciona de una joven sumisa a una mujer que encuentra su voz y su poder a través de la cocina. Su desarrollo es una lucha constante entre el deber y el deseo. Yuval, ¿cómo muestra la película la transformación de Tita? La evolución de Tita se refleja en sus habilidades culinarias que pasan de una obligación a una forma de expresión laboral. Cada plato que prepara marca un hito en su crecimiento personal. Kevin, ¿cómo representa Tita el cambio en la sociedad mexicana? La adaptación cinematográfica muestra la transformación de Tita de manera visual a través de sus interacciones y expresiones. Su crecimiento se destaca en las escenas de cocina, donde se ve su pasión y cambio emocional. Para continuar, veamos cómo se utiliza la comida como una metáfora y un medio de expresión en la novela. Kevin, ¿puede comenzar? En la película, la comida se usa visualmente para simbolizar las emociones y conflictos internos de los personajes. Los efectos de los platos de los personajes subrayan la magia y el realismo mágico de la historia. Marco, ¿qué nos puede decir sobre las recetas y su importancia cultural y emocional? La comida es una extensión de Tita, y sus estados emocionales se transmiten a través de sus platos, afectando a quienes los consumen. Es un medio para que Tita comunique sus sentimientos más profundos y reprimidos. Joel, ¿cómo se usa la comida visualmente en la película para simbolizar emociones? La comida en la novela también refleja la historia y las tradiciones de México, sirviendo como un recordatorio constante de la herencia cultural. Es un vínculo entre el pasado y el presente, un medio de resistencia y supervivencia. Yuval, ¿cómo refleja la comida la historia y las tradiciones de México? La comida no solo es una metáfora de los sentimientos de Tita, sino también una herramienta de narrativa que conecta los capítulos y eventos. Las recetas son auténticas y reflejan la riqueza de la cocina mexicana. Vamos a explorar las relaciones interpersonales en la novela. La pregunta es: ¿cómo afecta las relaciones familiares y románticas el desarrollo de los personajes y la trama? Marco, ¿puede comenzar? Las relaciones interpersonales, especialmente entre Tita y mamá Elena, son fundamentales. La tensión entre ellas impulsa gran parte de la trama,
mientras que el amor prohibido entre Tita y Pedro añade una capa de conflicto y deseo no cumplido. Kevin, ¿cómo influye esas relaciones en la preparación y significado de los alimentos en la novela? Las emociones y conflictos de Tita se reflejan en sus recetas. La comida que prepara a menudo contiene sus sentimientos, afectando a quienes lo consumen y mostrando cómo las relaciones personales pueden tener un impacto físico y emocional. Yuval, ¿cómo se visualizan esas relaciones en la película? En la película, las relaciones interpersonales se visualizan a través de la interacción y el simbolismo visual. Las miradas, los gestos y la ambientación intensifican los conflictos y las pasiones entre los personajes. Joel, ¿qué nos puede decir sobre cómo las relaciones familiares reflejan estructuras sociales de la época? Las relaciones familiares reflejan las estructuras patriarcales de la época, con autoridad de mamá Elena como un ejemplo de control. La rebelión de Tita simboliza la lucha contra estas restricciones. Discutamos ahora el simbolismo en la novela. La pregunta para todos es, ¿qué simbolismos importantes identifican en la novela y cómo contribuye a la narrativa? Yuval, ¿puede comenzar? El simbolitismo de la comida es central. Cada plato preparado por Tita simboliza sus emociones y experiencias, como el pastel de bodas que causa tristeza en los invitados, reflejando su propio dolor. Kevin, ¿qué simbolismos culinarios específicos destacaría y por qué son importantes? Las codornices en pétalos de rosas, por ejemplo, simbolizan la pasión y el deseo de Tita, transfiriendo su amor a Pedro a través del plato. Ese simbolismo culinario resalta cómo la cocina se convierte en un medio de comunicación emocional. Marco, ¿cómo se representa el simbolismo en la película? El simbolismo en la película se muestra a través de efectos visuales y escenas impactantes, como las lágrimas de Tita cayendo en la masa del pastel. Estos elementos visuales intensifican el simbolismo de la novela y transmiten emociones profundas. Joel, ¿cómo interpreta el simbolismo dentro del contexto histórico y social de la novela? El simbolismo refleja las tensiones y cambios sociales de la Revolución Mexicana. La lucha de Tita por el control sobre su propia vida simboliza la lucha más amplia por la libertad y el cambio social en México durante esa época. Ahora hablemos acerca del impacto y legado de Como agua para chocolate. La pregunta es, ¿por qué se cree que esta novela ha perdurado como una obra significativa en la literatura latinoamericana y mundial? Kevin, ¿puede comenzar? La novela ha perdurado debido a su combinación única de realismo mágico, cultura mexicana y temas universales como el amor, la familia y la resistencia. Esquivel logra crear una historia que resuena emocionalmente con los lectores. Ahora, Joel, ¿qué importancia cree que tiene la novela en la difusión de la cocina mexicana? La novela ha jugado un papel crucial en la difusión de la cocina mexicana, destacando recetas tradicionales y su importancia ha ayudado a que la cocina mexicana sea reconocida y apreciada a nivel nacional. Ahora, Marco, ¿cómo ha influido la adaptación cinematográfica en la percepción de la novela? La adaptación cinematográfica ha ampliado la audiencia de la novela, llevándola a aquellos que quizás no la habrían leído. La película ayudó a cimentar la novela como un clásico, visualizando su narrativa de manera poderosa. Yuval, ¿qué nos puede decir sobre el legado histórico y cultural de la novela? El legado de la novela va más allá de la literatura. Es un reflejo de la historia y cultura de México. Ha inspirado un mayor interés en la Revolución Mexicana y en cómo esta época moldeó la identidad y las tradiciones mexicanas. Bien, enseguida vamos a realizar una actividad interactiva para profundizar en nuestra comprensión de la novela.
Cada uno de nuestros invitados mencionará un dato interesante de la novela y discutirá su postura. ¿Pueden empezar? Laura Esquivel escribió Como agua para chocolate, para explorar y retratar las tradiciones mexicanas, especialmente en la cocina, utilizando el realismo mágico. La novela también aborda la condición femenina y las restricciones familiares en una sociedad patriarcal, inspirada en historias personales y familiares. El título Como agua para chocolate hace referencia a una expresión mexicana que se usa para describir a una persona que está muy enojada, al igual que el agua que hierve para hacer chocolate caliente. Como agua para chocolate ha sido traducida a numerosos idiomas y ha vendido millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en una de las novelas mexicanas más conocidas y queridas internacionalmente. El amor entre Tita y Pedro es central en la trama y está lleno de obstáculos, principalmente debido a las estrictas tradiciones familiares. Este amor prohibido es un motor de la narrativa. Para cerrar nuestro conversatorio, invito al público a compartir sus dudas y preguntas a los invitados para que puedan resolverlas. Así también sus impresiones y opiniones finales sobre la obra y lo que han aprendido del conversatorio. Yuval, ¿qué simboliza el fuego y la cocina en la novela? El fuego y la cocina simbolizan la pasión, la creatividad y la capacidad de Tita para influir en las demás a través de sus emociones. También representan su lucha por la libertad y el amor. Yuval, ¿cómo está estructurada la novela? La novela está estructurada en 12 capítulos, cada uno representando un mes del año, comenzando con una receta. La estructura refleja la importancia de la comida en la vida de Tita y su conexión con las estaciones y el ciclo de vida. Estas preguntas van dirigidas a Joel y la primera pregunta es, ¿cuál es la actitud de la mamá Elena hacia el amor y el matrimonio? Mamá Elena es una mujer autoritaria y estricta que impone rígidas tradiciones familiares. Es dura con Tita y reprime sus deseos. La segunda pregunta es, ¿cómo se describe el carácter de mamá Elena? Mamá Elena es muy estricta y tiene una visión tradicional del amor y el matrimonio. Cree firmemente en las tradiciones familiares y no permite que Tita se case para cumplir con su deber de cuidar a su madre, reflejando su desaprobación hacia cualquier forma de... Marco, ¿cuál es tu opinión personal sobre el libro? La novela es muy intrigante e interesante, por lo que al leerla hace que cautive a lectores de todo el mundo. Esto ha sido aclamado por su narrativa apasionada y su habilidad para abordar emociones en los lectores. Marco, ¿qué tal te pareció el libro de Como agua para chocolate? Personalmente, considero que Como agua para chocolate es una obra fascinante que logra transportar al lector a un mundo lleno de emociones intensas y sabores exquisitos. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio con todos ustedes para explorar los múltiples matices de Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. A lo largo de este conversatorio, hemos descubierto cómo la novela trasciende su narrativa principal para ofrecer una rica mezcla de realismo mágico, crítica social y una profunda celebración de la cultura mexicana. Nuestros distinguidos invitados nos han guiado a través de el impacto de la Revolución Mexicana, las tradiciones familiares y patriarcales, el uso simbólico de la comida, el legado perdurable de la novela, entre otros muchos más. Laura Esquivel ha creado una obra que no solo cuenta con una historia de amor y resistencia, sino que también invita a una reflexión profunda sobre la identidad, las emociones y la cultura. Como agua para chocolate es un testimonio de cómo la literatura puede entrelazar lo personal con lo universal y cómo una novela puede convertirse en un puente entre el pasado, presente y entre diversas culturas. Quiero agradecer sinceramente a nuestros invitados, a los estudiantes Kevin, Joel, Marco y Yuval por sus valiosas contribuciones. Han sido un conversatorio muy enriquecedor. Y por supuesto, gracias a todos los asistentes por participar activamente en esta conversación y por compartir su tiempo.
y conocimiento con nosotros. Hasta la próxima.